Bueno, pues hace 30 años, en 1984, año importante, ya os contaré después por qué, este año 1984, que espero que nos dé mucho que pensar durante este PEI, pues Guattari hace un viaje a Brasil, y se encuentra con un montón de gente, entre otros algunos que vienen de la comunicación, periodistas, críticos de todo tipo. Y entre otros se encuentra con Laimer dos Santos, que algunos quizá conoceréis, los que venís de Brasil, que es un sociólogo de la información de la Universidad de Sao Paulo. Y Laimer dos Santos no entiende qué hace Guattari. Dice, mire, yo lo suyo no lo entiendo. Usted no trabaja en la universidad. Aparentemente tiene una formación de psiquiatría crítica, pero usted no trabaja en la universidad, no investiga en la universidad. Pero tampoco trabaja en un hospital. Usted trabaja en un sitio que se ha inventado, una especie de casa en el campo a 120 kilómetros de París, que la llama La Borde. Dice, pero es que no entiendo qué hace usted, no lo entiendo. Dice, encima allí usted parece que inventa una cosa que se llama terapia política institucional. ¿Para qué? Y luego, peor que eso, le dice, y encima se pasa usted el día viajando, que así a Palestina, que sea a Brasil, que sea a Japón, que a Polonia. Dice, pero bueno, pero ¿qué hace usted? O sea, ¿a qué se dedica realmente? ¿A qué se dedica, no? Y esta sería una de las cuestiones que para mí serán centrales en este PEI en el que vamos a estar juntos. ¿Qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? ¿No? Y más todavía le pregunta a Laimer dos Santos, ¿pero qué busca? O sea, es decir, tanta vuelta que da este hombre, ¿pero qué busca? ¿No? Y yo os diría a vosotros, ¿qué buscáis? ¿Qué estáis buscando para estar aquí? ¿No? ¿Y qué estoy buscando yo para estar aquí con vosotros? ¿No? Entonces, fijaos, Guattari le responde que anda buscando, dice con la expresión de Paul Klee, el pueblo que falta. Dice, yo voy buscando el pueblo que falta. Dice, ¿pero el pueblo que falta? Dice, sí, el pueblo que falta porque se podría hacer la revolución, pero no hay pueblo que la haga. Dice, lo que voy buscando es un pueblo desterritorializado, capaz de iniciar un proceso de transformación cognitiva, sensorial, sexual, política. Y por eso dice, por eso voy a Brasil, por eso voy a Palestina, por eso me voy a 120 kilómetros de París en lugar de quedarme en París, cosa rara, tal. Y fijaos, le dice, y cito literalmente a nuestra madrina Guattari, dice, tal vez sea eso lo que estoy buscando, con tanto viaje, con tantos lugares extraños en los últimos tiempos. El pueblo que falta. En este momento ese pueblo no puede ser ni el proletariado ni el mito de la autonomía. Nada de esto puede responder a la llamada. Y hace un paréntesis y dice, todo eso es el kitsch de la izquierda. ¿Eh? El kitsch de la izquierda. Es decir, ya, fijaos, 1984, y ya Guattari lo da aquello por realmente esclerotizado, ¿no? Dice, pero sí creo que existe un pueblo múltiple, un pueblo de mutantes, un pueblo de potencialidades que se encarnan en hechos sociales, en hechos literarios, en hechos artísticos, en hechos musicales. Y dice nuestra madrina Guattari, y algo que nos podrían decir a nosotros bastante a menudo, a Manuel y a mí, dice, me suelen acusar de exagerado, de idiota, de bestial, estúpidamente optimista, de no ver la miseria de los pueblos, la estupidez de la gente. Dice, bueno, podríamos verla, pero también veo otra cosa. Puede ser que delire, pero pienso que estamos en un periodo de productividad, de proliferación, de creación de revoluciones que llevarán a la emergencia de un pueblo que todavía no existe. Fijaos, ¿eh? Dice, eso es la revolución molecular. No es un eslogan, no es un programa, es algo que siento, que vivo, en los encuentros, en las instituciones, en los afectos. Bueno, pues yo os digo que para mí la razón por la que yo estoy aquí es porque yo tengo la impresión que eso que buscamos es el pueblo que falta. Y que para mí vosotros sois, fijaos, esto sí que es absolutamente utópico, pero con esta pasión de primer encuentro y de gran infidelidad con respecto a los alumnos del año pasado, os digo que creo que sois el pueblo que falta, ¿no? Y que juntos podemos inventar ese pueblo que todavía no existe, ¿no? Bueno, con estas palabras de Guattari, ya veis, bestiales, utópicas, ¿no? Y que al mismo tiempo creo que nos abren un horizonte de acción posible. Quería presentar un poco este programa y esta edición del PEI
en la que bueno, vais a pasar con nosotros bastante más de un año, ¿no? Vamos a pasar juntos bastante más de un año y probablemente aquellos de los alumnos que están aquí del ciclo anterior os podrán decir que probablemente es uno de los momentos más delirantes e intensos de sus vidas, ¿no? Creo que para los que estamos en este lado, también tanto para Manuel como para mí, como para Marcelo Espósito, que no está hoy aquí, desgraciadamente no ha podido venir, pero que creo que está en espíritu y en afecto con nosotros. Yo creo que la tarea del PEI en la que nos embarcamos desde ya hace unos años, ¿no? Casi ya más de, digamos, oficialmente con el nombre del PEI, veo que no habéis traído la bolsa. Pero veo, es decir, ya tenemos bolsa, quiere decir que estamos en un momento ya de... Esta bolsa indica un momento de inscripción institucional que es ya increíble, ¿no? Increíble. Pero claro, nosotros nos acordamos no de cuando no teníamos bolsa, sino de cuando no teníamos nombre, ¿no? ¿Te acuerdas, Manuel? Qué maravilloso. Y bueno, y os quería contar muy rápidamente, aunque lo he escrito en la editorial del PEI, pero os quería contar qué sentido tiene hacer hoy un programa como este, ¿no? Y cuál es un poco nuestra historia, de dónde venimos, ¿no? Claro, estamos situados en un momento y en una encrucijada histórica y política muy particular, ¿no? Que es la transformación del capitalismo en la economía inmaterial, del capitalismo cognitivo, ¿no? Y vosotros estáis, es decir, y nosotros, es decir, tanto Manuel, Marcelo, yo, estamos situados en el centro de ese huracán de la economía cognitiva, ¿no? O del capitalismo cognitivo. Y claro, ahí ese momento es un momento en una dialéctica contradictoria. Por una parte, fijaos, la cultura se ha convertido en una fuerza de producción en la economía inmaterial. Es decir, eso hace que haya una inflación de todo lo cultural, incluido de los másters curatoriales y de todo tipo, ¿no? Entonces, claro, cuando aquellos que estamos implicados en esta aventura de inventar el pueblo que falta, nos planteábamos qué hacíamos, lo que sí que teníamos claro es que lo que no queríamos es hacer un máster de estudios curatoriales en el que entrenábamos productores cognitivos dóciles, ¿no? Algo así como sujetos flexibles del capitalismo cognitivo. Es decir, eso era lo opuesto a lo que nosotros queríamos hacer, ¿no? Pero esa era la tendencia, digamos, del nuevo lugar que la cultura ocupa en la producción inmaterial, ¿no? Claro, por otra parte, nos encontramos con otra tendencia, en parte opuesta, que era desde las reformas neoliberales, y muy especialmente desde 2008, cómo las reformas neoliberales han vaciado progresivamente de sentido las instituciones culturales y pedagógicas. Fijaos, es decir, daos cuenta que esas dos tendencias son radicalmente opuestas. Es decir, por una parte, supuestamente la cultura está en el centro de la producción de la cultura de la economía inmaterial, y por otra parte, la economía neoliberal no deja de, precisamente a través de una retirada de fondos públicos y de espacio público en todos los sentidos, de vaciar de contenido esas instituciones culturales, ¿no? Así que para nosotros era claro, por una parte, que no queríamos ser un máster de estudios curatoriales, no queríamos formar sujetos flexibles, productores posfordistas, por decirlo de algún modo. Pero también teníamos muy claro que en esta situación, claro, ya no podíamos representarnos a nosotros mismos desde la heroica posición tradicional de la izquierda, de eso de nuevo, que Guattari llamaba el kitsch de la izquierda. Es decir, la idea tradicional de la izquierda, si queréis, de Adorno y Horkheimer, de que la esfera cultural representaba un contrapoder autónomo, digamos, exterior a los procesos de producción del capitalismo. Ya sabíamos que ya no estábamos ahí y que, por tanto, ya no nos podíamos situar en una fuera total de las instituciones culturales. ¿Cómo se ha articulado esa dialéctica en el museo? Y os digo esto para explicaros dónde estamos y por qué os invitamos a esta aventura
macabra y extraordinaria, ¿no?, del PEI. Fijaos, los últimos años del siglo XX fueron los años de la crítica institucional, en todos los sentidos, ¿no? Y de hecho, si hiciéramos una genealogía crítica de la historia de este museo, podríamos pensarla en términos de crítica institucional. No la haremos, será demasiado largo, etcétera, y seguramente la haréis un día con Marcelo, que es un absoluto especialista en esta cuestión. Yo creo que ya no estamos en el momento de la crítica institucional. ¿Por qué? Porque no nos hace falta más crítica institucional. El neoliberalismo ya se está cargando en las instituciones. Quiero decir, ¿os dais cuenta? Es decir, ya no nos hace falta que venga ni el feminismo ni la crítica de izquierda a cargarse en las instituciones supuestamente disciplinarias, porque las propias medidas neoliberales están arrasando esas instituciones, ¿no? Con lo cual ya estamos en un momento relativamente distinto al de finales del siglo XX. Ese momento ahora es, fijaos, el de poner en marcha procesos constituyentes que imaginen nuevos marcos institucionales, ¿no? Reinventar instituciones. Por tanto, fijaos, ya no es la crítica institucional, ¿no?, aquella heroica, sino una tarea aquí ya mucho más Foucauldiana, por decirlo de algún modo, micropolítica, de reinventar, de tejer, de poner en marcha procesos constituyentes, que esto es lo que hacemos aquí juntos, aunque no os lo parezca. Es decir, ahí dices, ¿qué hacéis esta tarde? Dice, mira, poner en marcha procesos constituyentes, ¿no? Mira, esto digo también para la gente que vino aquí de los distintos departamentos, que yo sé que tienen unas agendas y unos horarios terroríficos, ¿no?, cargados precisamente de lo institucional, en eso cuando la institución ya se convierte en un sarcófago, ¿no?, en esta parte, y que dicen, pero ¿a qué viniste ahí a las 7? Dice, mira, a poner en marcha procesos constituyentes. Bueno, y así es así, ¿no?, que ya vaya bien la cosa, ¿no? Es decir, algo así, es decir, si lo dijéramos con términos Foucauldianos, sería algo así como inventar contradisciplinas, ¿no? Y claro, para nosotros, y luego ya os contará Manuel cómo lo ve él, si le apetece, ¿no? Digo nosotros, me permito ese nosotros con el afecto del trabajo común de estos años, ¿no? Las características y lo que definía ese proceso constituyente del PEI era, por una parte, la pedagogía radical. No os voy a contar hoy, efectivamente, qué es la pedagogía radical. Llevamos años, Manuel y yo, ahí delirando sobre el tema, ¿no? Pero, quiero decir, esto lo vais a experimentar, lo vamos a trabajar, lo tenemos que inventar juntos. Ni Manuel ni yo sabemos qué es la pedagogía experimental, ¿no? Perdón, radical, ¿no? Es algo que vamos a experimentar juntos. Pero lo que sí teníamos claro es que había como 3 índices que definían el trabajo del PEI. Uno era la pedagogía radical, el segundo el activismo institucional. Es decir, estábamos situados en los límites mismos de una institución. Fijaos que nos llamamos programa de estudios independientes. Esto de independientes a veces lo hubieran podido cambiar por precarios, o sea, de estudios no fundados, autofundados. ¿No? Bueno, es decir, pero estábamos en el límite mismo de la institución museo. Y por tanto, nos experimentamos, nos pensamos como una célula de activismo institucional. Y el tercer elemento que creo que nos define es la metodología de investigación militante, que creo que hace que aquellos procesos de conocimiento que vais a iniciar aquí no sean exactamente los mismos que podríais llevar a cabo en una universidad o en un espacio de investigación clásico. Creo que todo eso explica más o menos nuestra historia reciente de los últimos 10, 12 años que llevamos implicados en esa tarea, que creo que para algunos de nosotros han sido años, insisto, apasionantes y bellísimos, ¿no? En esa tarea nos hemos implicado, como os digo, Marcelo Espósito, Manuel Asensi, Xavier Antic y Jorge Ribalta, y yo mismo, que empezamos a constituir un poco lo que era el núcleo de la guerrilla dura, por llamarlo de algún modo, ¿no?, de este proyecto de pedagogía radical, y una especie de diáspora expandida, ¿no?, una guerrilla expandida, como me gusta llamarla a mí, en la que estaba pues, gente como Sueli Rolnik, como Ana Longoni, pero a la que también ha venido a participar gente como Judith Butler, o Donna Haraway, o Angela Davis, o gente que desgraciadamente ya no está con nosotros, como Alan Sekula o Nell Smith, ¿no? Es decir,
el lugar en el que estábamos situados, y eso lo teníamos claro desde el principio, era el intervalo mismo entre la producción artística, la producción política y social y la crítica. ¿Y por qué? Pues porque veníamos de los movimientos antisistema, y eso explica por qué nuestra metodología es de investigación militante, porque veníamos y venimos de los movimientos antisistema. Pienso en Marcelo, que, como sabéis ahora, por ejemplo, está implicado en el partido X, o sea, es decir, no es que veníamos de los movimientos antisistema, es que seguimos ahí, ¿no? O en mi caso, por ejemplo, de los movimientos feministas o queer o anticoloniales, etcétera. Pero también porque entendíamos, y lo diré aquí delante de Manuel, y es un piropo que le he hecho a Manuel, entendíamos la escritura y el pensamiento como formas de acción directa, como quizá las únicas formas posibles de acción directa. Fijaos que eso abre una forma de acción política en la que, precisamente, frente a un conjunto de técnicas de la violencia, o de técnicas necropolíticas, de técnicas de la muerte, si queréis, se afirma la posibilidad del arte, del pensamiento, de la crítica, como única forma de acción directa. Pero de acción directa, no simplemente de escape de la realidad, sino de acción directa, ¿no? Y creo que es ahí donde nos situábamos con esa intención de crear un espacio pedagógico experimental. Claro, todo esto podría parecer o muy naif o excesivamente utópico, pero también es cierto que precisamente porque venimos de los movimientos antisistema, del feminismo, de los movimientos de crítica anticolonial, sabemos que la educación no es un lugar neutro. Es decir, si hay un lugar precisamente que no es neutro, es el de la educación. Es decir, sabemos que el espacio pedagógico se constituye en la modernidad como un espacio de normalización del cuerpo y de la subjetividad, como un espacio en el que se inventan y se reproducen las segmentaciones de género, de sexo, de clase, es decir, tanto patriarcales como coloniales, como de producción capitalista. Con lo cual, es decir, no nos podemos enfrentar simplemente al espacio de la educación, al espacio pedagógico, como si se tratara de un espacio neutro. Pero, sin embargo, es decir, yo creo que nuestra intuición es que si el aula es, de algún modo, el núcleo, el centro mismo, el corazón de la episteme normativa de un momento histórico, también puede ser, es decir, es probable que también ese sea el mejor lugar en el que iniciar un laboratorio para poner en marcha metodologías mestizas y saberes subalternos. Es decir, y en esa tensión y en esa contradicción estamos, precisamente, fijaos, precisamente por eso nuestro proyecto es un proyecto, si queréis, de activismo institucional, ¿no? Cuando hablamos de pedagogía radical, en realidad a lo que nos referimos es a que el aula, el seminario de investigación, el taller, debe ser redefinido en cada instante como un espacio democrático. Eso que puede parecer banal, pero eso supone que en cada caso el aula se convierte en un laboratorio en el que repensar qué es la democracia, en repensar qué es el contrato social, reescribir el contrato social juntas, juntos, juntes, ¿no? Claro, en esto, este no es un proyecto que nosotros hayamos iniciado de manera absolutamente solitaria, en absoluto. O sea, es decir, aquí hay una tradición anterior, una genealogía de pedagogías radicales en la que nosotros nos sentimos insertos, ¿no? Ya puede ser la del Black Mountain College, la del Feminist Art Program en los años 70, la de la Clínica de la Borde con Guattari, la de colectivos como ACT-UP, etcétera, etcétera. Es decir, y podríamos nombrar una enorme cantidad de movimientos y de formas de producción de conocimiento que de algún modo trabajan con metodologías activistas y con pedagogías radicales, ¿no? Bueno, después de todos estos años, claro, ya a estas alturas ya estamos en una situación en la que poco a poco se ha ido constituyendo una especie de internacional de mutantes, ¿no?, que andan por ahí, ¿no?
que evidentemente ya no son la internacional proletaria, ¿no? Sino que ya son, de algún modo, esa internacional polimorfa, ¿no? que veía Guattari, ¿no? De pueblo que todavía no existe, de pueblo que falta, que está constituida no solamente por los exalumnos, es decir, en la que están los exalumnos, los profesores, creo que en muchos casos es decir, en una conversación ya horizontal y de intercambio, ¿no? en el que nosotros hemos aprendido más casi de vosotros que lo contrario, ¿no? Es decir, que yo creo que sois vosotros, sois los alumnos, los que de algún modo nos habéis forzado a llevar el programa, por ejemplo, hacia una crítica cada vez más intensa en términos descoloniales, que como vais a ver, este año será prácticamente uno de los ejes críticos más importantes del programa. Y eso es algo que, bueno, que no solamente traíamos nosotros, sino que de algún modo cada año que venían estudiantes nuevos traían también una metodología crítica que de algún modo nosotros hemos ido aprendiendo e incorporando, ¿no? Bueno, en esta red muy amplia de profesores, de exalumnos, esta internacional polimorfa, como os digo, pues está en este año, estaría gente como Bifo, como Jordi Bonet, como Ana Longoni, como Peter Pal, Walter Miñolo, Sueli Rolnik, George Didi Uberman, Catherine David, Valentín Roma, Brian Holmes, etc. Es decir, que es... Fijaos, la cualidad específica de este programa es que muchos de los alumnos, muchas y muchos y muchos de los alumnos que estáis aquí, no venís del contexto barcelonés, aunque estáis aquí y es aquí desde donde vamos a empezar ese experimento de invención del pueblo que no existe, y no creo que sea banal que estemos en Cataluña hoy. Yo imagino que del mismo modo que Guattari en el año 84 pues está viajando a Palestina o a Brasil, probablemente si estuviera vivo vendría hoy a Cataluña, vendría hoy a ver qué demonios está pasando en el Raval y qué pasa aquí. Es decir, qué ocurre con esta nación en devenir, ¿no? Esta nación sin Estado en devenir que es Cataluña, ¿no? Por tanto, estamos también situados en ese lugar mismo políticamente también es un lugar de experimentación. La tarea a la que os invitamos de manera muy, muy amplia, y luego os contaré el proyecto del programa concreto de este año con más detalle y con Manuel, yo creo que la tarea, fijaos, es doble, ¿no? Por una parte, es elaborar colectivamente, conjuntamente, unas gramáticas que nos ayuden a descodificar eso que podríamos llamar, o que yo llamo con Foucault, el archivo del biopoder. Es decir, gramáticas que nos ayuden a descodificar el archivo del capitalismo colonial. Porque creo que todavía no entendemos mucho de qué diablos hemos hecho con nuestra propia historia en los últimos 400 o 500 años, ¿no? Es decir, algo que así visto podría parecer enorme, pero creo que es relativamente breve y sobre lo que tenemos insuficiente conciencia crítica todavía, ¿no? Entonces creo que esa es una tarea, es esa de inventar las gramáticas que nos permitan descodificar la terrible necropolítica historia del capitalismo colonial. Pero si hiciéramos solamente eso, claro, eso no sería suficiente para poner en marcha ese proceso constituyente del pueblo que falta, ¿no? Claro, junto a esa tarea necesitaríamos otra que de algún modo cartografía los nuevos lenguajes y las nuevas prácticas de resistencia a la dominación. Eso que Walter Miñolo llama disidencia epistémica. Es decir, fijaos, por una parte, por tanto, gramáticas que nos ayuden a descodificar la historia reciente del capitalismo colonial, y por otra parte, una cartografía de estrategias de disidencia epistémica. Bueno, esa es la tarea a la que os convocamos, ¿no? Así por las buenas, ¿no? Que dice, bueno, mira, una vez dicho esto, la tarea es simple, ¿no? Pues nada, descodifiquemos el capitalismo colonial y pongámonos a ver cómo inventamos estrategias de disidencia epistemológica o epistémica. Ya con esto, ¿no? Nos podemos ir a la parte ya más
más interesante de ver cómo lo vamos a hacer, ¿no? Es decir, cómo vamos a hacer, cómo vamos a elaborar juntos estas gramáticas. Además, cuando os digo juntos o colectivamente, de verdad que es una afirmación, no es simplemente banal, ¿no? Porque os quiera atraer a este osado e insensato proyecto, ¿no? Es porque realmente si vosotros no lo hacéis, con nosotros será absolutamente imposible, ¿no?